Zalla es un municipio muy extenso y con muchos recursos naturales a descubrir. Se divide en 5 núcleos urbanos, algunos más poblados, como los de Aranguren o Mimetiz, y otros menos densos y con mayor número de áreas rurales y forestales, como Otzaran, Sollano y La Herrera. Queremos que conozcan y disfruten de nuestro pueblo y para ello hemos preparado varias rutas que le descubrirán lugares interesantes, hermosos y probablemente desconocidos para usted. Vamos a destacar la ruta Zalla-Balmaseda por su importancia a lo largo de los siglos. Es una ruta lineal y de baja dificultad, de unos 7,5 kilómetros. Es fácilmente realizable en 2 horas en bicicleta y en 4 horas a pie. La marcha comienza en los jardines del Palacio de Murga, actual ayuntamiento en el barrio de Mimetiz, junto a la parada de tren de Zalla. El consistorio se ubica en una gran finca ajardinada y arbolada en la que podemos contemplar más de 30 especies arbóreas diferentes llegadas desde los 5 continentes. Una vez lo hemos visitado, salimos de él por su parte más occidental, siguiendo las vías del tren hasta encontrarnos con un imponente edificio vanguardista de líneas curvas y grandes dimensiones. Es el Zalla Cine, Antzoquia. Este singular edificio se inauguró en el año 2004 y representa en su volumen principal las líneas de los montes locales y en su edificio anexo un pentagrama musical con sus notas incluidas. ¿Podéis verlas? Es el mayor centro cultural de la comarca y el lugar ideal para la celebración de simposiums, congresos, conciertos. Continuamos la marcha por la avenida Lendakari Aguirre. Desde aquí veremos un centenario centro de enseñanza de estilo victoriano que fue regido hasta el año 1994 por las madres irlandesas. Es el Colegio Maristas San Miguel. Seguimos avanzando hasta el barrio residencial de San Pedro y la ermita de San Pedro Zariquete. Siempre será conocida por ser lugar de conjuros y desembrujamientos, de luces y oscuridad. Todos los que queráis hacer el Camino de Santiago por la ruta interior del Cadagua en dirección a la meseta central, tendréis que pasar por aquí. De hecho, Zariquete cuenta con un precioso crucero fuente de peregrinos inaugurado en 1992. Es un lugar fascinante, pero tenemos que continuar. Al otro lado de la carretera y de las vías del tren parte una antigua calzada medieval. Nos llevará hasta una pista asfaltada que, paralelamente al río Cadagua, nos adentra en el área recreativa de Bolumburu. Ocupa un amplio terreno a orillas del río y cuenta con parking, un parque de juegos infantiles, bar, baños, papeleras, asadores, fuentes y mesas. Desde aquí divisamos un puente de madera del que parte un bidegorri. Desde allí podremos acceder a la Campa de las Brujas o al Castro del Cerco de Bolumburu, el mayor yacimiento arqueológico del municipio. Pero en nuestra ruta dejamos el puente a la izquierda para continuar por el camino principal. Aquí, el área de Bolumburu nos muestra su conjunto histórico. Primeramente, las ruinas de unas ferrerías y de un antiguo molino. Y poco después, la ermita de Santa Ana y la Casa Torre de Bolumburu. Seguimos caminando hasta La Herrera. Hay que tener cierto cuidado al atravesar unos 500 metros de carretera. Divisamos a lo alto la pequeña iglesia neoclásica de Santa Isabel.
Avanzamos hasta llegar a la altura de las antiguas escuelas Taramona, hoy rehabilitadas y enclavadas dentro de otra área recreativa. En este punto, a la derecha de la carretera, antes de cruzar el puente, vemos un nuevo camino que más adelante se convierte en un bidegorri y que nos acerca a la Casa Torre de Terreros, a la otra orilla del río y al conjunto histórico de la Mella. Está enclavado en un bello entorno boscoso y se compone de la ermita de San Antonio de Padua y la Casa Palacio de los Urrutia, en deficiente estado de conservación, pero importante a nivel patrimonial. Pocos metros más adelante nos adentramos ya en la periferia del vecino municipio de Balmaseda, primera villa de Vizcaya, desde donde la ruta continúa para llevar al visitante por toda su vega hasta el casco histórico del municipio. Allí se pueden visitar, entre otros monumentos, la iglesia de San Severino del siglo XV, la casa consistorial, edificio barroco, aunque dentro de un estilo clasicista, o el conocido Puente Viejo, el testimonio más antiguo de la Balmaseda amurallada.